La oscuridad siempre ha fascinado al ser humano. El miedo a lo desconocido nos acompaña desde que tenemos memoria. Pero, ¿qué ocurre cuando alguien asegura haber enfrentado esas fuerzas invisibles cara a cara? Esta es la historia de una pareja que se convirtió en sinónimo de lo sobrenatural. Una pareja que dividió al mundo entre creyentes y escépticos. Sus nombres: Ed y Lorraine Warren. Capítulo 1. El nacimiento de una leyenda. Ed Warren nació en 1926 en Bridgeport, Connecticut. Hijo de un policía, creció en una casa donde aseguraba que cada noche ocurrían cosas extrañas. Decía ver figuras que se desvanecían frente a sus ojos y escuchar pasos en habitaciones vacías. Cuando buscaba respuestas en su padre, este siempre respondía con calma que todo tenía una explicación lógica, aunque Ed no pudiera comprenderla todavía. Al otro lado de la ciudad, en 1927, nació Lorraine Moran. Desde niña aseguraba poseer una sensibilidad distinta. Contaba que veía luces alrededor de las personas, que percibía energías invisibles y que en 1900 ocasiones tenía visiones sobre lo que estaba a punto de ocurrir. Esa sensibilidad, que muchos considerarían fantasía, marcaría su destino. Ed y Lorraine se conocieron siendo adolescentes. Él era un joven apasionado por la pintura y lo oculto, ella una muchacha tranquila y perceptiva. Al casarse, decidieron unir sus talentos. Ed se dedicaría a registrar e ilustrar los lugares embrujados que visitaban, mientras Lorraine pondría a prueba sus visiones y su clarividencia. Juntos formaron un pacto que los guiaría el resto de su vida: investigar lo inexplicable. En 1952 fundaron la Society for Psychic Research of New England, una organización dedicada a estudiar fenómenos paranormales. Sus primeras investigaciones eran modestas. Visitaban casas en su región, hablaban con familias aterrorizadas y trataban de documentar los supuestos sucesos. Lorraine describía las presencias. Ed realizaba dibujos y juntos ofrecían respuestas espirituales a quienes ya no sabían a quién acudir. Con el tiempo comenzaron a recolectar objetos vinculados a sus investigaciones: espejos, crucifijos, estatuillas y muñecas que según ellos habían estado malditas o poseídas. Todos esos artefactos terminarían en una sala especial de su hogar en Connecticut, que más tarde sería conocido como el Museo del Ocultismo. Entre todos los objetos, uno se destacaba como el más perturbador: una muñeca de trapo llamada Annabelle. Su reputación creció a medida que ofrecían conferencias, publicaban libros y aparecían en programas de radio y televisión. Para muchos se convirtieron en héroes modernos, cazadores de demonios dispuestos a arriesgar su vida para proteger a los inocentes. Para otros eran simplemente estafadores que explotaban el miedo popular. Esa tensión entre admiración y rechazo acompañaría a los Warren durante toda su vida. La madrugada del 13 de noviembre de 1974, Ronald DeFeo Jr. Axbo con toda su familia en una casa de Ocean Avenue en Amityville, Nueva York. El crimen estremeció al país y convirtió aquella vivienda en un lugar marcado por la tragedia. Un año después, George y Kathy Lutz la compraron junto a sus 3 hijos. Apenas se mudaron, comenzaron a relatar experiencias inexplicables. Decían que la casa se llenaba de olores nauseabundos, que escuchaban pasos en habitaciones vacías, que la temperatura cambiaba de forma repentina y que en ocasiones aparecía la figura de un ser demoníaco que los observaba. Aterrados, los Lutz buscaron ayuda en Ed y Lorraine Warren. La pareja acudió en 1976 acompañada por un equipo de televisión. Lorraine afirmó que sintió una presencia opresiva en cada rincón. Ed aseguraba que escuchó rugidos invisibles y que presenció objetos que se movían sin explicación. Entre las pruebas presentadas apareció una fotografía tomada en el interior de la casa. En ella se distinguía lo que parecía ser el rostro de un niño, aunque supuestamente no había menores presentes esa noche. Los medios no tardaron en reaccionar. Los periódicos de Nueva York publicaron titulares que describían el caso como un relato que desafiaba la lógica. Los programas de televisión invitaron a los Lutz y a los Warren para que contaran en vivo lo ocurrido. Un sacerdote que había visitado la vivienda declaró que había sentido una energía opresiva, una fuerza que parecía aplastarlo sin razón. Sin embargo, no todo eran apoyos. Reporteros locales comenzaron a investigar y hallaron contradicciones en la historia de los Lutz. Un abogado que había trabajado con ellos declaró más tarde que todo se había planeado en una noche de copas, con la intención de escribir un libro y obtener ganancias. Organizaciones escépticas de Estados Unidos insistieron en que más allá de testimonios y fotografías ambiguas, no existían pruebas verificables. Ed Warren respondía con firmeza que nadie podía inventar la oscuridad que ellos habían experimentado. Lorraine repetía que jamás había sentido una carga espiritual tan pesada. Frente a los micrófonos defendían su versión con convicción, mientras la sociedad se dividía entre quienes los consideraban protectores de lo sobrenatural y quienes los veían como oportunistas.
El caso Amityville se convirtió en un punto de inflexión. A partir de ese momento, los Warren dejaron de ser investigadores locales y pasaron a ser una referencia mundial en materia de fenómenos paranormales. La fama los acompañaría para siempre, junto con la sombra de la polémica. La creciente notoriedad de los Warren atrajo tanto admiración como rechazo. Cada conferencia que ofrecían se llenaba de personas que buscaban respuestas. Muchos de los asistentes aseguraban que habían presenciado el testimonio de una pareja sincera y convencida de su misión. Ed hablaba con pasión y a menudo con un tono desafiante. Lorraine, en cambio, transmitía calma y relataba sus experiencias con un aire sereno que inspiraba confianza. Entre los defensores más destacados se encontraban sacerdotes que habían acompañado a los Warren en sus investigaciones. Uno de ellos afirmó en televisión que nunca había conocido a dos personas tan seguras de lo que hacían. Testigos de casos como el de Annabelle o la familia Smurl aseguraban que sin su intervención no habrían encontrado paz en sus vidas. Para estos seguidores, los Warren eran algo más que investigadores. Eran una barrera entre las familias comunes y las fuerzas oscuras que decían enfrentar. Pero las críticas eran igual de sonoras. El investigador Stephen Kaplan declaró que los Warren eran oportunistas que explotaban tragedias con fines económicos. La New England Skeptical Society revisó los objetos de su museo y concluyó que eran piezas corrientes acompañadas de relatos inflados. Joe Nickell, uno de los escépticos más conocidos, afirmó en entrevistas que los Warren nunca habían presentado pruebas sólidas y que todo lo que mostraban eran testimonios emocionales imposibles de verificar. La televisión reflejaba estas posturas enfrentadas. Algunos programas los presentaban como expertos capaces de enfrentarse al mal, mientras que otros dedicaban largos episodios a desacreditar sus métodos. Cada aparición pública aumentaba tanto su número de seguidores como el de detractores. Con el paso de los años, las opiniones se volvieron más extremas. Para los creyentes eran la última línea de defensa contra lo demoníaco. Para los escépticos eran narradores hábiles que habían convertido el miedo en un negocio rentable. A pesar de todo, Ed y Lorraine jamás cambiaron su discurso. Hasta el final de sus días repitieron que su misión era proteger a los inocentes y enfrentar las fuerzas del mal. Jamás se retractaron, ni siquiera frente a los cuestionamientos más duros. La figura de Ed y Lorraine Warren permanece como una grieta abierta entre creyentes y escépticos. Medio siglo después de sus primeras investigaciones, la pregunta persiste: ¿eran cazadores de demonios genuinos o farsantes que supieron explotar el miedo? Quienes los defienden encuentran en sus palabras la fuerza de una convicción inquebrantable. Lorraine aseguraba: lo que vi no fue un invento. Fuerzas que no eran humanas estaban allí, y yo las sentí. Para muchos sacerdotes, familias y creyentes, esa honestidad era prueba suficiente. Andrea Perrón, testigo directa de los sucesos en Rhode Island, lo resumió así: los Warren fueron los únicos que nos escucharon. Sin ellos habríamos perdido la cordura. En el otro extremo, las voces críticas son igual de firmes. William Weber, abogado vinculado al caso Amityville, afirmó sin titubear: todo fue inventado una noche que bebíamos vino. Era un fraude. Steven Novella, médico y miembro de la New England Skeptical Society, sentenció: los Warren nunca aplicaron ciencia. Solo contaban historias con conclusiones prefabricadas. Para el investigador Joe Nickell, la explicación era simple. Nunca hubo pruebas sólidas. Todo eran relatos. El debate no es solo sobre los hechos, sino sobre la necesidad humana de creer. Gerald Brittle, que conoció de cerca a la pareja, decía: Ed y Lorraine no eran perfectos, pero eran sinceros. Creían en su lucha contra el mal. En cambio, la investigadora Sharon A. Hill recordó que su legado muestra el peligro de mezclar fe, espectáculo y falta de evidencia. Al final, lo que queda es una paradoja. La misma falta de pruebas que alimenta el escepticismo es para muchos la esencia de la fe. El narrador cierra: si Ed y Lorraine Warren decían la verdad, nos enfrentamos a un mundo donde lo sobrenatural acecha en cada sombra. Si mentían, nos demuestran hasta dónde puede llegar la mente humana para creer o para engañar. La decisión, como siempre, queda en manos del espectador.